Gabriel Arcila, cédula 28331-320, y yo le voy a hablar sobre algunos tipos de memoria. Primero tenemos la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es volátil. ¿Qué significa esto? Que una vez que se le quita la fuente de energía, esta se borra por completo. Mientras que la ROM no. Esta no depende de una fuente de energía para que sea borrada. Posteriormente, la RAM se utiliza en operaciones y aplicaciones. ¿Qué significa esto? Que la RAM se utiliza para todo programa que nosotros estamos utilizando en momento de ejecución. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos usando un Word, un Excel, un PowerPoint, básicamente mientras todo lo estamos editando, lo estamos cambiando, el programa está realmente en la memoria RAM. Y es rápida gracias a la memoria RAM. Y después tenemos la ROM, que se usa principalmente en procesos de inicio de una computadora. ¿Qué significa esto? Que tiene los programas más fundamentales, más bajos, para que pueda arrancar dicha computadora o dicha laptop. La RAM escribe datos, un proceso mucho más rápido y habitual. O sea, ¿qué significa esto? Que mientras nosotros estamos editando un documento, estamos editando un PowerPoint, lo que sea, o estamos programando algo, no importa, realmente lo que estamos haciendo es escribir y sobreescribir en la memoria RAM mientras lo estamos modificando. Y el ROM es todo lo contrario. O sea, algunas sí puedes cambiar lo que tiene el contenido, pero no es de manera habitual y suele ser mucho más complicado, ya que su función es básica y es constante. La RAM guarda de 8 GB a 255 GB por chip, mientras que la ROM solo es de 4 MB a 8 MB por chip. Después tenemos que la RAM guarda, como dije anteriormente, cualquier aplicación que nosotros estemos ejecutando en ese momento. Y el ROM no, el ROM siempre tiene programas preescritos que son constantes, como la BIOS o el firmware. Básicamente para ubicar lo que serían los componentes de la computadora, y después la ROM pasa estos programas como la BIOS o el firmware a la memoria RAM, ya que es mucho más rápido. Y tiene todos los programas necesarios para ejecutar la computadora, para comenzar el inicio. Después tenemos la memoria cache. La memoria cache no es más que una memoria que es muy parecido al disco duro, solo que tiene un software específico. Y básicamente ahí se guarda toda la información que nosotros tuvimos hace poco. O sea, básicamente se utiliza para no tener que buscar la información que buscamos hace poquito. Y así que el procesador agarre esa información mucho más rápido y no tenga que estar buscándola hacia la memoria CD o en las páginas web, etcétera, etcétera. O sea, tiene toda la información necesaria para agarrarla rápida de una vez. Posteriormente tenemos la memoria SWAMP. La memoria SWAMP no es más que una memoria especial, también parecida a la del disco duro, pero tiene otros programas que la controlan y actúa básicamente como una memoria RAM. O sea, agarras un pedazo de la memoria del disco duro, le metes ese programa y actúa como una memoria RAM, pero es mucho más lenta. Pero se utiliza para aumentar la memoria RAM que realmente hay en la computadora, llamado así memoria virtual. Posteriormente, y aquí tenemos algunos tipos de memoria RAM, clases de memoria ROM y tipos de cache. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Hola amigos, mi nombre es Yekaterina Jiménez y vamos a estar hablando un poco sobre las memorias y los discos duros. Luego de haber analizado un poco lo que es la memoria caché y las características principales, a continuación vamos a estar hablando sobre los tipos de memoria caché que existen. Al alojarse en esta memoria toda clase de información que necesita nuestro ordenador para acelerar el proceso de arranque y que se pueda traducir todo esto en una mejor experiencia para el usuario, existen diferentes fuentes o memorias de acuerdo al lugar de donde provengan los datos.
Primero podemos hablar de la memoria caché de disco. Esta es una porción de memoria RAM asociada a un disco en particular, en donde se almacenan los datos de reciente acceso para agilizar su carga. Luego tenemos la caché de pista. Esta es similar a la RAM, solo que este tipo de memoria caché sólida suele ser empleada por supercomputadoras, porque es bastante potente, lo que se traduce a que también es costosa. Las mismas están destinadas a supercomputadoras, es decir, que están destinadas a aquellos ordenadores que necesitan realizar cálculos superiores o específicos y que suelen tener un alto rendimiento. Luego tenemos la memoria caché de web. Esta se ocupa de almacenar los datos de las páginas web recientemente visitadas, para así agilizar su carga sucesiva y ahorrar ancho de banda. Este tipo de caché a su vez puede funcionar para un solo usuario, para varios usuarios y para la parte que es conjunta en toda la red administrada por un servidor. A continuación, hablemos un poco sobre las memorias volátiles y no volátiles. Volátil y no volátil son clasificaciones en la memoria de la computadora. Ahora, ¿qué es la memoria volátil? La memoria volátil es un tipo de memoria en la informática que requiere energía para retener la información almacenada. El contenido del dispositivo de memoria debe actualizarse periódicamente para evitar la pérdida de datos. Los módulos RAM, conocidos como memoria de acceso aleatorio, en las computadoras y la memoria caché en los procesadores son ejemplos de componentes de memorias volátiles. Ahora, ¿qué es la memoria no volátil? La memoria no volátil es un tipo de memoria de computadora que no requiere de energía para mantener guardada la información, es decir, que no requiere actualización para retener los valores de la memoria. Todos los tipos de ROM, memoria flash, dispositivos de almacenamiento ópticos y magnéticos son dispositivos de memoria no volátiles. Ahora, hablando sobre los discos duros, si viajamos al pasado podemos conocer un poco la historia de estos artefactos. El disco duro, el primer disco duro, lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y se llamó RAMAC 305 por sus siglas en inglés de la frase que se traduce método de acceso aleatorio de contabilidad y control. Estaba compuesto por un grupo de 50 discos de aluminio que giraban a 3.600 revoluciones por minuto y estaban recubiertos de una fina capa magnética. Este disco podía almacenar hasta 5 millones de caracteres, lo que se conoce como 5 megabits, y tenía una velocidad de transferencia de 8,8 kilobytes por segundo. Pero lo más impresionante de todo esto es que este artefacto pesaba más de 1 tonelada, como podemos apreciarlo en la imagen de la parte derecha. Era bastante grande. El 10 de febrero de 1954, RAMAC 305 pudo leer y escribir datos en sucesión y se convirtió en el primero de lo que hoy llamamos dispositivo de almacenamiento de acceso directo. Posteriormente, en 1962, IBM, la empresa, introdujo un nuevo modelo, el 1301, con una capacidad de 28 megabits y una velocidad de transferencia y una densidad de área 10 veces mayor que el RAMAC o RAMAC 305. A partir de 1962, muchas fábricas comenzaron a vender discos duros como el 1301 y poco a poco se fue mejorando la estructura, el tamaño y el funcionamiento hasta llegar a los modelos que actualmente se comercializan en el mercado tecnológico. Ahora, ¿cuál es la composición de los discos duros? ¿Cuál es su estructura? La composición mecánica de un disco duro cuenta con los siguientes elementos. Puede contar con platos o discos donde se graban los datos. Los platos, también llamados discos, son discos que están elaborados de aluminio o vidrio, cuyo diámetro puede ser de 5 a 13 centímetros.
Luego tenemos el cabezal de lectura o escritura. Esta es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. Posteriormente puede contar con un electroimán, que es el que mueve el cabezal, con un impulsor de cabezal, que es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada. Suele tener pistas, que es la superficie de un disco que está dividida en elementos, que es lo que se conoce como pistas concéntricas, donde se almacena la información. También tiene cilindro, que es el conjunto de pistas concéntricas de cada cara de cada plato, las cuales están situadas una encima de la otra. También cuenta con sector, que son, debido a que las pistas están divididas en sectores, el número de sectores suele ser variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros, y también cuenta con clúster, que es un grupo de sectores cuyo tamaño va a depender de la capacidad del disco. También suelen tener un círculo electrónico de control, lo cual contiene la interfaz con el ordenador y la memoria caché, una caja que protege el disco duro de la suciedad o el polvo del medio, una bolsita de secante con la cual se evita la humedad, y tornillos que son especiales para este tipo de artefactos. Mi nombre es Sebastián Hernández y yo les voy a hablar sobre las propiedades y los elementos de los discos duros. A este punto ya conocemos qué es un disco duro, pero definido rápidamente hablamos de uno de los elementos más básicos del ordenador, que es responsable por el almacenamiento de datos. Empezamos por su estructura física. El disco duro estándar magnético está compuesto por 6 elementos principales: los discos o platos, los cabezales de lectura o escritura, los impulsores de los cabezales, las pistas, los cilindros y los selectores. Los discos o platos son estas estructuras de vidrio o aluminio recubiertas de un material ferromagnético donde es grabada la información. Esto es realizado por los cabezales, unas piezas alargadas de metal similares a las agujas de un tocadiscos o de un gramófono, que se ocupa de grabar la información en los sectores del disco. Estos sectores, a su vez, son la unidad de información más pequeña del mismo y son básicamente las hendiduras en la superficie de este. Estos sectores no están regados a lo largo del disco al azar. Estas se encuentran organizadas por una serie de círculos concéntricos alrededor de estos platos llamados las pistas. Y se utilizan para mantener el orden entre los sectores. Volviendo a los cabezales, estos son movidos por unos motores que llamamos impulsores de los cabezales, cuya función es, como debe ser claro, mover estas piezas de metal a lo largo del disco para que puedan llegar a todas las partes de él. También tenemos los cilindros que están conformados por los múltiples discos colocados uno encima de otro, y estos alojan el motor que mueve los discos para que sean grabados por los cabezales. Están posicionados en una estructura vertical, dado que así les permite ahorrar espacio y disminuir la cantidad de partes móviles diferentes separadas. Algunas características a resaltar de estos son que los sectores individualmente tienen una capacidad aproximada de 512 bytes y la cantidad de platos puede variar dependiendo de la capacidad del disco. Sin embargo, los cabezales suelen ser 2 o en equipos de alto rendimiento más de 2. Por otro lado, en cuanto a la estructura lógica de un disco duro, tenemos 4 elementos: las particiones, el sector de arranque, el espacio particionado y el espacio sin particionar. Vamos a empezar con las particiones. Estos son básicamente el equivalente lógico a los sectores. Estos son necesarios porque los sistemas operativos de los ordenadores realmente no funcionan con unidades físicas, así que se debe implementar unidades lógicas para administrar el espacio de este. Aquí es donde entran las particiones, que no son nada más que los espacios del disco asignados a un propósito. En cuanto al disco en sí, tenemos el sector de arranque, es el primer sector del disco y el que se ocupa de arrancar las funciones principales de este. Estas funciones principales son básicamente 2, que son iniciar el programa Master Boot que se encuentra en todos los discos duros, que permite empezar a leer la tabla de particiones, esta misma la tabla de particiones, que es básicamente una tabla que guarda la información sobre la distribución de las particiones del disco, básicamente qué partes del ordenador están utilizando qué partes de disco en todo momento. Tenemos los espacios particionados, que son básicamente simplemente los espacios del disco que están asignados, que se les ha asignado una partición. En otras palabras, son simplemente aquellos espacios a los que se les ha asignado una variable lógica y por ende se puede almacenar su información. Y los espacios sin particionar, que sería el contrario del anterior. Son las partes del disco que no son accesibles a almacenar información hasta que se le indique.
un propósito. Existen dos tipos de discos duros principales, los magnéticos y los SSD. Estos se diferencian en cuanto a su forma de funcionamiento, velocidad y capacidad de almacenamiento, siendo los SSD mucho más rápidos, pero teniendo menor capacidad de almacenamiento, al igual que siendo más caros que los magnéticos. Estos magnéticos, a su vez, obviamente, son más baratos, tienen una mayor capacidad de almacenamiento, pero en contraste, los SSD son más resistentes, dado su carencia de partes móviles. Y por último, vamos a responder a la incógnita de cómo trabajar con dos discos duros. Es posible agregar un disco duro a un computador, a la mayoría de computadores de hecho, esto para aumentar su capacidad de almacenamiento y también esto para aumentar el rendimiento del mismo y la velocidad. Cuando se trabaja con varios discos duros, solo el primero de ellos es arrancable, pero algunos ordenadores permiten intercambiar entre los discos duros conforme el usuario indique. El computador arrancará desde un inicio desde la partición activa del primer disco duro y no se tendrá en cuenta la partición activa del resto de los discos duros, recalcando un poco más el punto del inicio. Estos discos duros secundarios normalmente se utilizan para almacenar programas, datos e incluso otros sistemas operativos si se les permite. Igualmente, ciertos problemas se pueden producir al incorporar un disco duro a un computador. Debido a que las letras con las que son representados, con lo que nosotros conocemos los discos duros como C2.D2.E2. Puede representar problemas de confusión a la hora de la lógica del sistema y del sistema operativo. Para evitar el menor número de posibles cambios, es posible utilizar particiones lógicas en el resto de discos duros. Ahora, uno de mis compañeros les hablará sobre los dispositivos de entrada y salida de datos. Muchas gracias. Buenas, me llamo Juan Hoyos y les voy a hablar sobre los dispositivos de entrada y de salida. Bien, los dispositivos de entrada y de salida, o también llamados periféricos, se conectan a los sistemas de procesamiento de información a través de las ranuras de expansión, o también de los puertos de entrada y salida que vienen integrados en nuestra tarjeta madre, como por ejemplo los puertos USB, los puertos LAN y los puertos de audio. Ahora bien, ¿qué son los dispositivos de entrada? Bueno, son aquellos elementos que se conectan para introducir al sistema de procesamiento la función o información deseada. Como por ejemplo tenemos lo que es el teclado, el cual al nosotros teclear enviamos información. Tenemos el ratón, al nosotros cliquear o mover el ratón estamos también enviando información. O el escáner, que enviamos una imagen. Ahora bien, ¿qué son los dispositivos de salida? Bueno, son aquellos elementos que se conectan al sistema de procesamiento de manera que éste expone la función o la información deseada. ¿Cómo así? Bueno, tenemos como ejemplo de dispositivos de salida lo que viene siendo la impresora, de manera que expone a través de lo que es el papel la información que transmite, sea una imagen o texto. Y también tenemos lo que es el monitor, dado que el monitor expone la información a través de una imagen. Bueno, espero les haya gustado y eso ha sido